Ok, la semana pasada leímos el capítulo 1 y 2 de la primera epístola de Juan. Entonces ahora vamos a seguir con el capítulo 3. Para hacer un breve resumen, ¿verdad? De lo que hablamos de la vez pasada, dijimos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y dijimos que las tinieblas representan el pecado, ¿verdad? Pues en Dios no hay pecado. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida también sin pecado. Y el pecado es limpiado de nuestras vidas por medio de Jesucristo. Muy bien, por medio de Jesucristo, de Yeshua. Entonces Él fue el que murió para limpiar nuestros pecados. Pero una vez Él limpia nuestros pecados, tenemos que de ahí en adelante vivir una vida diferente, porque no vamos a seguir viviendo una vida igual como antes. Pecado y sin pecar. Exacto, pecando, ¿verdad? A todo el tiempo, no. Vamos a decidir vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, ¿verdad? La palabra dice que Él es la puerta. O sea, que entramos por Él, porque nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Porque Él fue el que murió por nosotros. O sea, que Él es la puerta de entrada a nuestra salvación. Sin embargo, Él también dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea que si Él es el camino, nosotros estamos llamados también a caminar con Él diariamente, a vivir una vida tal como Él la vivió, una vida de obediencia a su palabra. Y estamos llamados a obedecer sus mandamientos, que no es un mandamiento nuevo como leíamos la vez pasada, sino que son los mismos mandamientos que Él nos ha dado desde el principio. No hay nada nuevo, es lo mismo lo que tenemos que obedecer, sus mandamientos. Y habíamos dicho que los mandamientos, Dios nos dio principalmente 10 mandamientos, esos 10 mandamientos son el resumen de todos los demás mandamientos que están en la palabra. Y aún más resumidos están en 2, que fueron los 2 que Yeshua nos dio, que resumen todos los demás, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Esos son los 2 que resumen todo lo demás. ¿Por qué? Porque la primera tabla nos explica cómo amar a Dios. En la segunda tabla nos explica cómo amar a nuestro prójimo. Así que ahí está resumido todo. Y no es que se invalidan los 10 mandamientos, sino que están resumidos en esos 2. Ok, entonces seguimos. Y entonces dijimos también que si aún así nosotros, ¿verdad?, pidiéndole a Él que nos ayude a obedecerle y aún nosotros esforzándonos en obedecerle, aún así pecamos, pues no quiere decir que por eso nos vamos a perder. Más bien nos arrepentimos, pedimos perdón y Él, que es quien murió en nuestro lugar, sabiendo que nosotros somos pecadores, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Ok? Y hablamos también que en este tiempo hay muchos engañadores, muchos falsos profetas, falsos maestros que se han levantado para engañar al mundo y llevarlos a la maldad, llevarlos a la perdición, llevarlos a falsas enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Y por eso mismo es que nosotros estamos llamados a estudiar y escudriñar la palabra. Y no solamente estudiar y creerla y escudriñarla, sino también obedecerla, vivirla. Porque a medida que la vivimos es que se vuelve real en nuestras vidas. Porque si no la sabemos de memoria, pero no la ponemos en práctica, no se vuelve real en nuestra vida. Se vuelve algo como una fantasía. ¿Ok? Porque no la estamos viviendo. Ficticio, exactamente, porque no la estamos viviendo. Así que eso es lo más importante, que podamos vivir esa palabra y caminar de la forma que Yeshua caminó sobre la tierra. No que vayamos a distancias a predicar necesariamente
sino que vivir una vida como Él la vivió. ¿Ok? Entonces, continuamos con el capítulo 3 y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira lo que está diciendo este versículo, lo voy a volver a repetir. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿de qué amor nos está hablando? Del amor de Dios. Del amor de Dios, muy bien. ¿Y qué dice la palabra? Que es el amor a Dios. Dice que el que ama a Dios, sobre todas las cosas. sí, amar a Dios sobre todas las cosas, eso es lo que dice, muy bien. Pero, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Haciendo todas las cosas bien. Muy bien. Eso es obedecer sus mandamientos. Muy bien. Mamá, ¿tú estás despierta? ¿Sí? ¿Estás escuchando? Ok. Entonces, así que cuando aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios cuando damos ese primer paso de fe, de creer que Yeshua, murió por nosotros y Él nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero también somos llamados hijos de Dios cuando después de dar ese paso de fe, seguimos caminando de la mano con Él en obediencia a su palabra, a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los que hacen la maldad, la palabra les llama hijos del diablo. Así que somos hijos de Dios cuando vivimos conforme a su palabra. Cuando obedecemos, cuando vamos con Él, junto con Él, obedeciendo sus mandamientos. Exacto. Y como aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, no es un amor de la boca para afuera, es un amor que se demuestra por medio interno y se demuestra por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra obediencia. ¿Ok? Y cuando dice, por esto el mundo no nos conoce. Cuando habla del mundo se refiere a las personas que no están con Dios, a las personas que todavía no han dado ese paso de fe en Jesús, todavía no han decidido morir a sus propios deseos para seguir a Dios en su palabra, no han hecho eso todavía. Entonces, esas personas que todavía están en la maldad, que todavía están alejados de Dios, dice aquí que esas personas no nos conocen, no, vamos a decir, no les gusta estar con nosotros muchas veces, porque la luz y las tinieblas no se juntan. Entonces, cuando las personas están haciendo cosas malas, ven a una persona que está con Dios y eso les molesta. ¿Entiendes? Entonces, por eso dice aquí, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él, porque no le conoció a Él. O sea, las personas que no aman a Dios no van a juntarse con alguien que ama a Dios, porque son como agua y aceite, que no se juntan, se separan. ¿Entiendes? Seguimos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que así como Él se mantiene alejado del pecado y se mantiene obedeciendo su palabra, nosotros estamos llamados a separarnos del pecado y mantenernos obedeciendo su palabra. Como Él es puro, nosotros imitarlo, ser puros.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, oye la definición que nos da la Biblia de pecado, dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa infracción? Infracción significa no creer. No creer. Eso es infracción. No y hablar mentira. Otra. Ok, esos son ejemplos de infracciones. Ok, pero ¿qué significa la palabra infracción? Mamá, ¿qué significa la palabra infracción? Que habló mentira. Que habló mentira. Mentira. Ok, eso es un ejemplo. Mamá, ¿qué tú dices? Faltar el respeto. Ok, exacto. Es la palabra infracción. Mira, dice aquí infracción de la ley. Pues si es de la ley, ¿qué quiere decir? Cuando se falta el respeto a la ley. Cuando se falta el respeto a la ley, cuando se quebranta la ley, ¿verdad? Cuando no se obedece la ley, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de la ley de Dios, que significa sus mandamientos, ¿verdad? Entonces esa es la definición que nos da la Biblia de lo que es el pecado. El pecado es cuando quebrantamos un mandamiento, cuando desobedecemos un mandamiento, cuando hacemos algo contrario a lo que dice el mandamiento. ¿Ok? Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo, Yeshua. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea, permanecer en Él, en Jesús, en Yeshua, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No conoce a Jesucristo. Ajá. Ni conoce a Dios. Exacto, ni ama a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí nos está dando una manera fácil de poder identificar cuando una persona está con Dios y cuando está con el diablo. Lo voy a volver a repetir. ¿Cómo lo vamos a identificar? Mira, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y voy a seguir leyendo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí voy a hacer una aclaración. Y es que todos pecamos. Nadie es perfecto. ¿Está bien? No significa que porque estamos con Dios y obedecemos su palabra y le creemos a Él y todo eso, no quiere decir que no vamos a cometer ningún pecado. Pero a eso no es lo que se refiere este versículo. Este versículo a lo que se está refiriendo es a las personas que hacen maldad, porque hay maldad en su corazón y todo el tiempo están haciendo lo malo y no tienen la más mínima intención de buscar del Señor, o sea, vamos a decir, o sea, una persona que está con Dios, por poner un ejemplo, comete un error, pecó hoy, ¿verdad? Pero se da cuenta que hizo algo malo y se arrepiente, pide perdón y si ofendió a alguien, va y le pide perdón a esa persona, pues de esa persona no está con el diablo porque haya cometido un pecado, ¿ok? Porque la palabra nos dice que abogado tenemos, que Él es Jesús, Yeshua es nuestro abogado cuando nos cometemos un pecado. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí nos está identificando a la persona que está con el diablo, es aquella persona que está todo el tiempo haciendo lo malo. ¿Entiendes? A eso es lo que se refiere. El que practica, ¿ves? El que... Dime, mami.
que algo te molesta, voy. El brazo. ¿Qué era? ¿La mano? ¿Ahí? Entonces aquí está hablando de quien practica el pecado. No es lo mismo una persona que cometió un pecado, que fue por error o porque a lo mejor reaccionó de una forma que no debió, pero se arrepiente. Es que hace permanente. Exactamente, es hacerlo permanente, dice práctica, ¿verdad? Practica el pecado, o sea, es algo constante, ¿ok? Pues eso es una identificación. Ahí podemos identificar quién está con Dios y quién está con el diablo. Fácil, ¿ok? Simplemente mirando sus acciones. ¿Está bien? Ok, seguimos. Dice... Ok, entonces el versículo dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Oíste eso? El que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Y cuando dice hermano, oye los truenos. Cuando dice... Los rayos. Sí, los rayos, sí. ¿Qué pasa? No, que está cayendo, que me cayó una gota de agua. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando habla de hermano, habla de nuestros hermanos de sangre, de nuestra familia, pero también habla del prójimo, de nuestro vecino, de la gente en la calle, ¿verdad? O sea que estamos llamados a amar a nuestro prójimo y a ser justos, ¿verdad? Y el que no hace eso, pues no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Abel. No, Caín. Caín mató a Abel. Ajá. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era bueno. Exactamente. Caín vio que su hermano estaba haciendo lo correcto y a él le molestó eso. Ay, santo padre. Ese rayo cayó bien cerca. Él vio que su hermano hizo lo correcto, le dio una ofrenda, la mejor ofrenda a Dios, y a él le dio coraje eso, le dio coraje que su ofrenda fuera mejor que la de él, ¿verdad? Pero que Dios le dijo a Caín, le dijo, si hicieras lo correcto, no tendría, o sea, no me acuerdo exactamente qué fue lo que le dijo, pero si tú hicieras lo correcto, no tendrías de qué matar. No tendría que matar. Exacto, o sea, si estaría haciendo lo correcto, no tendría de qué arrepentirse, vamos a decir, o sea, bueno, entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? Que la gente cuando están están haciendo lo malo, ¿verdad? Y viven una vida alejada de Dios, a ellos les molesta.
le molesta cuando uno está con Dios. A ellos le molesta cuando uno hace lo correcto, cuando uno lee la palabra, cuando uno obedece la palabra, cuando uno hace las cosas bien. A ellos les molesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre se van a oponer a la luz. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y aún a esa gente, ¿verdad?, que no nos ama a nosotros estamos llamados a amarlos a ellos. Nosotros estamos llamados a orar por ellos. Nosotros estamos llamados a hacerle el bien, ¿verdad? Porque haciendo lo correcto y devolviéndole bien a esas personas por el mal que nos hacen, la palabra dice que cuando nosotros devolvemos mal por bien, cuando nosotros devolvemos bien, cuando nos hacen mal, nosotros devolvemos bien, pues eso hace que ellos, aunque no lo demuestren, dentro de su mente, dentro de su corazón, ellos se sientan redarguidos, pensando, wow, yo le hice mal a esta persona y esta persona me devolvió con bien. Entonces, el nosotros hacerle bien hace que ellos se den cuenta que están obrando mal, ¿ok? Por eso dice aquí, ¿verdad?, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿ok? Así que es bien importante esto, porque esto demuestra que nosotros estamos con Dios. Si nosotros amamos a todas las personas, incluyendo a aquellas personas que nos hacen daño, ahí demostramos y nosotros mismos identificamos que estamos con Dios. Si no hacemos eso, todavía no estamos con Dios. Así que es bien importante que nosotros internalicemos, tenemos que amar aún aquellos que nos hacen mal. Y si no lo estamos haciendo, la palabra nos confronta, la palabra nos dice a nosotros en qué nosotros estamos fallando. Pues si estamos fallando en eso, arrepentirnos. Señor, perdónanos por las veces que no hemos obrado conforme a tu palabra a favor de un hermano que nos haga la vida de cuadrito, ¿verdad? Perdónanos, Señor, por tratar mal a fulano o a fulana. Ayúdame a mostrarle tu amor aun si esa persona nos hace daño. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow, ¿estás escuchando? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. O sea que solamente por... con mentira. No, aborrecer, odiar, desearle mal. Cuando le deseamos mal a una persona, cuando una persona no nos cae bien, cuando una persona, uno lo ve llegar y dice, ay, qué fastidio que llegó. Solamente con eso, que tengamos en nuestro corazón algún mal deseo hacia otra persona, dice aquí que somos homicidas. O sea, que es lo mismo. Homicida, o sea, asesino. Una persona que mata a otra. Solamente por aborrecer a una persona, odiar a una persona, para Dios es lo mismo que si lo hubiésemos matado. Es el mismo pecado. ¿Okay? Porque si vienes a ver y lo analizamos, el que llega a cometer un asesinato es porque antes sintió en su corazón ese odio hacia esa persona. O sea que el odio lleva al asesinato. ¿Entiendes? Así que si vienes a ver, el odio o el aborrecer a alguien es la raíz de eso. Por eso es que para Dios es lo mismo, porque lo hayas hecho o no lo hayas hecho, la raíz del problema es el mismo. ¿Está bien? Entonces dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que tenemos que arrepentirnos si hemos sentido eso hacia alguien. Tenemos que arrepentirnos porque dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros. O sea, Jesús puso su vida por nosotros y en eso, ¿verdad? Dice que hemos conocido el amor, porque aprendemos de Él. O sea, si Él murió por nosotros, pues nosotros también estamos llamados a dar, a morir por Él. Quiere decir que si nosotros somos perseguidos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a ser obedientes a su palabra, nos cueste lo que nos cueste, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Y no solamente por Dios, sino por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Oíste eso? Ahí está hablando de cuando vemos a una persona en necesidad y si yo tengo... Hay que tratar de resolverlo primero. Exacto, si yo tengo con qué ayudar a esa persona, pues hay que esforzarse en poder ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque dice que con nuestros hechos es que realmente demostramos el amor hacia esa persona, ¿ok? Hacia las personas. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Ok? Así que cuando nosotros fallamos, dentro de nuestro corazón nos damos cuenta, porque nosotros lo sentimos, y eso es precisamente exacto, y eso es la voz de Dios que Él puso dentro de nosotros, el Espíritu Santo que puso dentro de nosotros, que nos redarguye de pecado. Entonces, esa vocecita interna, que es la voz de Dios, nos está diciendo, hiciste algo mal. Nosotros nos damos cuenta que hicimos algo mal. Pues sí, dice que si nuestro propio corazón nos reprende, pues Dios, que sabe todas las cosas, aún más. Por eso es que tenemos que arrepentirnos siempre. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como Él nos va a nosotros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, Yeshua el Mesías, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, Yeshua el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad
y el espíritu de error. Eso es importante, ¿verdad? Dice que nosotros cuando obedecemos a Dios y creemos en su palabra, estamos con Él. Estamos con Él. Y aquel Que no la ley y que no obedecía a Dios, está con Satanás. Exacto. Entonces, pero aparte de eso nos dice que el que ama a Dios nos va a escuchar. Cuando nosotros le hablamos cosas de Dios, nos va a escuchar. Pero el que está con el diablo, si le hablamos de Dios, no nos va a escuchar. ¿Entiendes? Entonces, también eso es otra cosa que podemos identificar. Si las personas nos escuchan cuando le hablamos de Dios, o no nos escuchan, o nos sacan el cuerpo, o nos cambian el tema, o nos ignoran, o nos echan para un lado, pues ya sabemos que esa persona no está con Dios. Pero si nos escuchan, pues sí, eso es una señal, ¿verdad? Y dice que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ok? Entonces, y aparte de eso nos habla de que de quien está con Dios, ¿verdad? O mejor dicho, el que, déjame ver cómo es que dice aquí. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Ajá. Está con Él. Sí. Pero también dice que cómo identificar los falsos profetas, ¿verdad? Dice que el que confiesa que Jesús, Yeshua, ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesús, Yeshua, ha venido en carne no es de Dios. El Papa confiesa que Jesucristo ha venido a la tierra. Sí, pero sí, él lo dice, ¿verdad? Pero el problema con el Papa es que ellos adoran las imágenes. Entonces, eso va en contra de los mandamientos, porque el primer mandamiento habla no tener otros dioses delante de mí, ¿verdad? Dios. Y también el segundo mandamiento, que dice que no te harás imagen alguna, ni arriba, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ella, ni nada. O sea, ni mucho menos te inclines delante de esas estatuas, de esas imágenes. Y ahí está el problema con la Iglesia Católica, que ellos adoran imágenes y le rezan a santos, a vírgenes, a ángeles, cuando la palabra nos dice que solamente a tu Dios adorarás. Solamente oramos a Dios porque Él es el único intercesor por nosotros. Jesús que murió por nosotros. Ellos no rezan, no aman a Jesucristo, porque los estatuas de Jesús en la puerta. Exacto, porque en realidad pues ellos lo que hacen es adorar esa estatua, y esa estatua no es Jesús, no es Yeshua, porque Yeshua no podemos ponerlo en una estatua porque Dios aborrece eso. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos violando un mandamiento que es grave, ¿verdad? Porque eso es tener otro Dios, ¿entiendes? Bueno, entonces, déjame ver. Pero quiero volver al versículo 22 del capítulo 2, que dice aquí: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, Yeshua, es el Cristo, o sea, el Mesías? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quería volver ahí porque no es solamente confesar que Jesús vino a la tierra y murió por nosotros y resucitó. No es solamente eso, sino también es creer en Dios Padre, que en realidad Dios Padre y Dios Hijo es el mismo Dios, no son dos dioses, es uno solo, ¿verdad? Que Padre dice, y Espíritu Santo.
Sí, es el mismo Dios, es un solo Dios. Y dice la palabra que el mismo Dios dejó su trono y vino a esta tierra a morir por nosotros. O sea que no estamos hablando de dos personas diferentes, sino que es el mismo que dejó su trono en el cielo y bajó. Él mismo bajó y murió en la cruz por nosotros. Dime, mamá. Yo quisiera que me diera un globito. ¿Que te diera qué? Un globito. Voy. Ok, seguimos. Entonces dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Está bien? Porque hay quienes dicen que creen en Jesús, ¿verdad? Pero niegan al Padre, ¿verdad? Y hay quienes creen en Dios Padre, pero niegan al Hijo. Y no se puede negar ni a uno ni al otro porque son Padre y Espíritu Santo. Ajá, porque no se puede negar ni a uno ni a otro porque son un solo Dios. Es un solo Dios. Uno solo. ¿Está bien? Entonces, si se niega a uno o al otro, cualquiera que sea, pues ahí dice que es el anticristo. Es anticristo. ¿Por qué? ¿Qué significa anticristo? Dice, es contrario a Cristo, contrario al Mesías, contrario a Dios. ¿Ok? Ok, entonces, déjame ver dónde estábamos. Aquí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el día del juicio final. Ajá, en el día del juicio final, exactamente. Lo voy a repetir, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Está hablando del amor, ¿verdad? Cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Eso nos da la confianza de que cuando vayamos a ese juicio vamos a estar bien, ¿verdad? Empezando que para poder entrar a la vida eterna, la puerta es Jesús. Creer Yeshua, creer que Él murió por nosotros y nos limpió de pecado. Ya después que entramos por la puerta, de ahí en adelante demostrarlo por el amor a Dios y amor al prójimo, que se demuestra a través de la obediencia
a los Amar. mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ajá, y al prójimo como a nosotros mismos, Y al prójimo como a nosotros mismos. que eso se demuestra por medio de la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la confianza de que cuando vayamos a ese juicio vamos a salir bien, porque Él nos limpia de todo pecado y nosotros de ahí en adelante decidimos vivir una vida que le agrade todo el tiempo, ¿verdad? Muerto. ¿Ah? Una vida muerta. No, una vida, ¿cómo que una vida muerta? Eterna. Ya después de muerto el espíritu. La vida eterna. No, pero yo digo que mientras estamos aquí en la tierra, el primer paso es creer en Él, porque Él murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y pedirles perdón, arrepentirnos, ¿verdad? Pero de ahí en adelante es vivir una vida que le agrade, obedeciendo sus mandamientos, porque es ahí, en nuestra obediencia, donde demostramos ese amor por Él y el amor al prójimo. Si no le obedecemos, no estamos demostrando amor. Entonces es nuestra obediencia la que demuestra que nuestra fe es genuina, y eso es lo que nos da esa confianza de la que está hablando aquí, que vamos a tener en el día del juicio, ¿verdad? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que el día del juicio final cuando Dios venga a la tierra otra vez. Bueno, no, todavía no, porque Él primero Él vino una vez ya. Por eso sí, Él vino una vez, pero Él va a regresar. Era Jesucristo que andaba caminando por la tierra. Sí, y murió y resucitó, fue al cielo, y ahora está, ¿verdad? Estamos en un periodo de gracia, esperando que más y más personas que vuelva otra vez. Sí, pero en ese proceso, ¿por qué Él no ha venido todavía? Porque Él está esperando que más personas se arrepientan, para que más personas se salven, ¿ok? Porque el deseo de su corazón es que todos sean salvos, que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces, cuando Él regrese, Él viene a buscar a su pueblo, pero después que va a buscar a su pueblo, todavía no es el juicio. Después que Él viene a buscar a su pueblo, y todavía después de eso va a haber un periodo de que se va a manifestar la ira de Dios sobre la tierra para aquellos que la ira de Dios se va a manifestar sobre la tierra para aquellos que no obedecieron a Dios ni creyeron en Él. ¿Entiendes? Y después de eso es que viene el juicio final, en donde se van a abrir los libros y van a ver quién está escrito en el libro de la vida y quién no. ¿Ok? Bueno, seguimos leyendo. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Espérate, déjame ir para atrás, porque esto es importante, papá, mira, y mami. Dice, en el amor no hay temor. No es que nosotros tenemos miedo de Dios, ¿ok? Sino que nosotros no le obedecemos porque tenemos miedo que Dios nos castigue, o porque no pensemos que Dios nos va a mandar un rayo y nos va a caer arriba. No por eso le obedecemos, ¿verdad? Nosotros le obedecemos porque lo amamos, ¿verdad? Como un padre, ¿verdad? Que Él es nuestro padre. Pues así mismo, si Dios es nuestro padre, nosotros le amamos y buscamos obedecerle por amor. Por eso dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el que está teniendo miedo que le caiga un rayo encima, que porque Dios me va a castigar, ese todavía no ha llegado a esa perfección del amor que habla aquí, de que es un amor que busca agradar a Dios, busca agradar al Padre, ¿verdad? Y no hace las cosas por miedo, sino por amor, ¿ok? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que mucho nos ha repetido eso, ¿verdad? El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Si no ama a Dios, si no ama a su hermano, no ama a Dios. Si no ama a su hermano, no ama a Dios, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro hermano para realmente demostrar que también amamos a Dios, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, y entonces la semana que viene leemos el capítulo 5, que es el último capítulo que nos falta para terminar la primera epístola de Juan, ¿ok? Pues vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada, Señor. Te pedimos que nos ayudes a amarte a ti, amar a nuestro hermano, Señor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia, amar a nuestros vecinos, amar a aquel que nos hace la vida difícil, aquel que reta nuestra paciencia, aquel que a veces nos hace la vida de cuadritos y que se nos hace muy difícil amar a esa persona. Ayúdanos a amar a esas personas que nos hacen la vida difícil, Señor. Porque solamente cuando los amamos a esas personas que son difíciles de amar, solamente cuando los amamos, Señor, así es que demostramos que somos tus hijos. Porque eso no es fácil, Señor. Y tenemos que poder negarnos a nosotros mismos, negar nuestras propias emociones, porque esas personas a veces sacan de nosotros coraje, nos sentimos frustrados, nos sentimos que nos molesta, pero tenemos que aprender a dominar todas esas emociones y aprender a amar a esas personas, Padre. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a amarlos, Dios. Ayúdanos a amar a esas personas que nos lastiman, que nos hacen daño. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Padre. A hacer tu voluntad. Ayúdanos a tener dominio propio. Te pedimos que bendigas a esas personas que nos lastiman, que nos han lastimado. Bendícelos, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser como tú, que amaste a aquellos que te estaban latigando, amaste a aquellos que te calumniaban, aquellos que te insultaban, aquellos que te clavaron en la cruz. A eso amaste. Amaste a toda la humanidad, aunque sabías que todos te fallamos. Así diste tu vida por nosotros, negándote a ti mismo, para morir por una humanidad que te traicionó, que te traiciona todo el tiempo, que te lastimó. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Ayúdanos, Padre, a ser como tú cada día. Límpianos, purifícanos, quita de nosotros toda maldad,
todo aquello que se opone al conocimiento de tu palabra, todo aquello que hay todavía en nosotros que no quiere hacer tu voluntad. Ayúdanos a morir a eso. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a la tuya, nuestras emociones a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Límpianos y purifícanos con tu fuego, con tu sangre preciosa que fue derramada en nuestro lugar. Gracias, Padre, por tu palabra que nos redarguye, que nos confronta, que es como una espada que atraviesa nuestro corazón para cortar todo aquello que no es tuyo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Te pedimos que tu palabra eche raíces en nosotros, crezca y dé fruto al 100%. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos instruye, porque eres tú, Señor, quien nos cambia, quien nos transforma, quien nos levanta, quien nos ayuda a ser cada día más como tú, Señor. Porque no es en nuestras propias fuerzas que podemos hacer estas cosas, porque solo sin ti nada podemos hacer. Para poder hacer estas cosas que son tan difíciles, la única manera es poder agarrarnos de tu mano y someternos a ti y pedirte a ti que nos cambies y dejarte a ti cambiarnos y dejarte a ti encaminarnos por el camino correcto. Solo así lo podemos lograr, porque no es fácil, pero con tu ayuda lo podemos lograr, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, dice tu palabra. Todo lo podemos en ti, Yeshua, porque eres tú quien nos fortalece, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Porque tú, Señor, eres quien pelea por nosotros, porque tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, tú eres nuestro abogado, nuestro defensor, tú eres nuestro Padre que nos ama, eres nuestro Maestro que nos enseña, eres nuestro Pastor que nos dirige por el camino correcto y que diste la vida por nosotros. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente. Fortalécenos, llénanos de valentía, determinación y esfuerzo para no negar tu nombre con nuestras acciones cada día, sino demostrar con nuestras acciones que te amamos, demostrar con nuestras acciones que nuestra fe es verdadera y genuina. Ayúdanos, Padre, a serte fieles hasta el fin, hasta el último momento de nuestras vidas. Vístenos con tu armadura para resistir en el día malo. Ponnos el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la disposición de predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada de la palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de los huesos. Padre, gracias por tu palabra. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que intercedas por nosotros, que nos guardes de todo peligro, Señor, que nos ayudes a descansar en esta noche, que nos guardes, Señor, del huracán. Guarda a las personas especialmente que viven en casas frágiles, Señor, que viven en zonas inundables. Guárdalos y protégelos, Señor. Y danos descanso en esta noche, renueva nuestras fuerzas y danos descanso, Señor. Guarda nuestros sueños, háblanos por medio de sueños, Señor. Y te pedimos, Dios, que te reveles a nosotros y que cumplas tu propósito en nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.
Amén. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Padre amado nos haces vivir confiados. Que Adonai les bendiga y les guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Adonai alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Shalom. Amén y amén. Amén.